Hay un nombre que el cartel de Medellín protegió con más celo que cualquier laboratorio clandestino, más que cualquier ruta de cocaína trazada sobre mapas que nunca debieron existir, más que cualquier fortuna enterrada bajo la tierra húmeda de Antioquia. Un nombre que jamás apareció en las portadas de los periódicos, que no pronunciaban los locutores de radio cuando describían el horror de una nueva bomba, que no figuraba en los carteles de Se Busca pegados en las paredes de las comisarías. Y sin embargo, sin ese nombre, sin esa mente, sin esa paciencia fría y calculadora, el imperio más letal que Colombia haya conocido nunca habría alcanzado la magnitud que alcanzó. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, el primo, el león, el cerebro que movía las fichas desde la sombra mientras Pablo Escobar ponía la cara, firmaba los comunicados, aparecía en las fotos y acumulaba el odio del mundo entero sobre sus hombros. Este es el hombre del que nadie hablaba, y hoy vamos a hablar de él, porque hay una pregunta que lleva más de 35 años flotando sin respuesta definitiva. ¿Qué ocurrió exactamente el 11 de agosto de 1990 en el barrio Laureles de Medellín? Murió en un tiroteo, tal como afirmó la Policía Nacional en un comunicado que duró menos de 2 minutos. ¿O fue capturado con vida, interrogado, torturado y ejecutado, tal como creyó Pablo Escobar hasta el último día de su propia existencia, según recoge el periodista e investigador Mark Bowden en su obra Killing Pablo? Vamos a recorrer toda la historia, los orígenes en Envigado, los primeros delitos, el ascenso financiero que convirtió a Gustavo en el hombre más rico del cartel, la cacería, el operativo, los 20 minutos que nadie ha explicado del todo, y la pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién pudo haberlo entregado? Pero también vamos a contar lo que casi siempre se omite: las víctimas, los que quedaron del otro lado, los colombianos que pagaron con sangre, con miedo y con años de terror cada decisión que tomaron estos dos primos desde un barrio modesto del sur de Medellín. Porque la historia de Gustavo Gaviria no puede contarse únicamente desde adentro del cartel, también hay que contarla desde afuera, desde los que sufrieron lo que él financió y organizó. Quédense. Esto apenas comienza. Medellín, 11 de agosto de 1990. Son las 4 de la tarde. Un escuadrón de la Fuerza Élite de la Policía Nacional de Colombia se aproxima con sigilo a una vivienda ubicada en el barrio Laureles, en el suroccidente de la ciudad. La casa no llama la atención desde fuera. Es parte de un sector residencial de clase media alta, donde las fachadas discretas son precisamente lo que busca quien no quiere ser encontrado. Pero si uno se fija con detalle, los muros son más gruesos de lo habitual. Los cristales de las ventanas tienen un espesor que no es corriente. Hay cámaras en el perímetro, orientadas hacia cada ángulo de acceso. Adentro, sin un solo escolta, sin un solo hombre armado a su lado, está el hombre al que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos describe en sus archivos internos como el verdadero arquitecto del cartel de Medellín. El hombre que conocía la ubicación de cada laboratorio activo, el que tenía en la cabeza las rutas completas, los contactos en Europa, los proveedores de precursores químicos en Perú y en Ecuador, los nombres de los testaferros, los números de las cuentas en Suiza, la red entera. El que movía el dinero cuando el dinero era una cifra que producía vértigo solo pronunciarla. La policía dinamita la puerta principal. Adentro hay 2 mujeres y una niña. Y él. 20 minutos después, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero está muerto. La versión oficial dirá que murió en un enfrentamiento armado, que opuso resistencia, que recibió disparos en el cruce de fuego. El general Octavio Vargas Silva, jefe operativo de la Policía Nacional, lo confirmó desde Bogotá esa misma tarde, según consignó el periódico El Tiempo en su edición del 12 de agosto de 1990. Pero Pablo Escobar, que recibió la noticia pocas horas después, desde algún escondite en Antioquia, nunca creyó esa versión. Nunca. Mark Bowden, periodista e investigador estadounidense, cuya obra Killing Pablo sigue siendo la referencia más sólida sobre la cacería a Escobar, recogió el testimonio que el propio entorno del cartel manejó durante años con absoluta convicción. Pablo siempre supo, o al menos siempre creyó,
que Gustavo había sido capturado con vida, torturado para que hablara, y luego ejecutado, que la expresión muerto en un enfrentamiento era un eufemismo cómodo para una realidad que el Estado colombiano prefería no describir con precisión. 35 años después, la muerte de Gustavo Gaviria sigue siendo uno de los mayores misterios de la guerra contra el cartel de Medellín. Y lo más perturbador de todo es que hasta hoy nadie ha podido demostrar exactamente cómo murió el hombre que conocía todos los secretos. Scott Murphy, exoficial de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que investigó el cartel de Medellín durante sus últimos años operativos, fue directo cuando le preguntaron por Gustavo Gaviria tiempo después. Sus palabras fueron claras. A Gaviria realmente queríamos capturarlo vivo porque él era el verdadero cerebro. Sabía todo sobre los laboratorios, dónde obtener los productos químicos, las rutas de transporte y los centros de distribución en los Estados Unidos y en Europa. Esa declaración resume por qué Gustavo Gaviria era, en términos de inteligencia operativa, más valioso que el propio Pablo Escobar. Escobar era el símbolo, la amenaza visible, el que firmaba los comunicados de los extraditables, el que ordenaba las bombas y acumulaba el rencor del mundo. Pero las finanzas del cartel, la arquitectura de las rutas internacionales, el sistema de lavado de activos, las cuentas en la banca suiza, la red de testaferros, las propiedades repartidas por media Colombia y media Europa, todo eso lo administraba Gustavo, Javier Peña, agente de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos que rastreó al cartel desde 1988 hasta la caída de Escobar en diciembre de 1993, describía a Gustavo Gaviria como el cerebro detrás de bambalinas de una organización que en su momento de mayor poder controlaba al menos el 80% del tráfico de cocaína hacia los mercados internacionales. Y sin embargo, su nombre casi nadie lo conocía. Esa era exactamente la intención. Gustavo prefería el anonimato, porque el anonimato era protección. Mientras Pablo acumulaba enemigos, reconocimientos involuntarios, rencores que se convertían en balas y portadas de periódico que lo perseguían a todas partes, Gustavo acumulaba dinero y silencio. Fuentes cercanas al cartel que recoge el investigador Gustavo Duncan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT de Medellín, lo sintetizan con una frase que circuló dentro del propio entorno criminal. Pablo quería poder. Gustavo estaba más por el dinero. Y esa diferencia lo explica casi todo. Entre sus propios lugartenientes se calculaba que la fortuna personal de Gustavo Gaviria superaba incluso la de su primo. Sus inversiones no eran las de Escobar. No construía barrios populares ni regalaba estadios para aparecer en la foto. Gustavo compraba arte, joyas, automóviles de alta velocidad, aviones y helicópteros. Mantenía cuentas activas en la banca suiza. Compartía con Escobar la propiedad de la Hacienda Nápoles, 50% cada uno, según testimonios de exmiembros del cartel. Pero a diferencia de su primo, jamás convirtió eso en una actuación pública. Era adicto al tabaco, fumaba sin parar. Viajaba a Europa siempre que la presión policial se lo permitía. Era catador de vinos y piloto aficionado de automóviles de alta velocidad, especialmente los Renault, con los que llegó a competir en pistas colombianas. Alguien que lo conoció de cerca lo describió con una frase que resulta al mismo tiempo irónica y exacta. En otro contexto, Gustavo Gaviria habría sido un ejecutivo brillante. En el contexto del cartel de Medellín, fue el hombre más peligroso que nadie supo que existía. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver al principio. Al barrio, a la infancia, a los dos niños que crecieron juntos en Envigado y que encontraron en la complicidad mutua algo que ninguno habría podido construir solo. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero nació el 25 de diciembre de 1946 en Pereira, Risaralda, Navidad. 3 años después, el 1 de diciembre de 1949, nacería en Río Negro, Antioquia, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ambas familias compartían el apellido materno Gaviria porque el vínculo era de sangre directa. Primos hermanos por línea materna, con Hermilda Gaviria Berrío como el hilo que los unía. Aunque Gustavo nació en Pereira, su infancia transcurrió en Envigado.
el municipio que en los años 50 y 60 era prácticamente un barrio extendido del sur de Medellín. Allí, en casas modestas de clase trabajadora, los dos niños crecieron juntos. Mark Bowden, en Killing Pablo, la caza del mayor forajido del mundo, describe que tanto Gaviria como Escobar provenían de familias humildes, lo que en el Envigado de aquella época significaba pocas opciones de ascenso económico formal y una vecindad permanente con la pobreza de los barrios populares. Pablo era el más inquieto de los dos, más carismático, más impulsivo, con una tendencia al liderazgo que sus propios maestros de escuela llegaron a notar, aunque difícilmente con admiración. Gustavo era diferente, más callado, más calculador, con una cabeza para los números que en otra vida le habría dado una carrera en finanzas o contabilidad. Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, lo confirmaría años después al hablar del vínculo entre su padre y su primo. Siempre estaban buscando hacer algún negocio o cometer algún crimen para conseguir dinero extra. El primer negocio conjunto del que hay registro fue legítimo, en la medida en que los negocios de dos adolescentes pueden serlo. Rifas, intercambio de revistas, pequeños préstamos entre vecinos del barrio con interés incluido. Pablo incluso llegó a ser elegido presidente del Consejo de Bienestar Estudiantil de su colegio en Envigado. Pero la legalidad duró poco. La presión de ver a sus familias sin recursos, combinada con la presencia de redes criminales bien establecidas en el barrio, terminó empujándolos hacia un camino distinto. El primer delito documentado de los dos primos juntos es, en retrospectiva, casi absurdo por su escala comparada con lo que vendría después. Robaban lápidas de cementerio, las sacaban de noche, borraban el nombre original del difunto, las regrababan y las revendían a familias que necesitaban un marcador para sus muertos. En los cementerios del área metropolitana de Medellín de los años 60 había demanda y poca vigilancia. Era un negocio de bajo riesgo y rentabilidad inmediata. Una ironía que la historia registra sin piedad. Los dos hombres que décadas después serían enterrados a 15 metros el uno del otro en el cementerio, Jardines Montesacro, empezaron su carrera criminal robando las marcas de los muertos ajenos. Luego pasaron a algo más directo. Según los registros judiciales de la época, los dos asaltaban taquillas de cine, robaban automóviles, especialmente Renault, y comenzaron a trabajar como jaladores de carros para redes más grandes. Pablo y Gustavo tenían en esa época 19 y 22 años respectivamente. Envigado no los vio salir. Los vio crecer hasta que fueron demasiado grandes para ese barrio. El salto del robo de vehículos a moverse en las redes del crimen organizado antioqueño no fue accidental. Fue una conexión. A principios de los años 70, Pablo y Gustavo comenzaron a prestar servicios, sicariato, vigilancia e intimidación para uno de los contrabandistas más importantes de Colombia en ese momento. Alfredo Gómez López, conocido en los círculos criminales de Medellín como El Padrino, controlaba redes de contrabando de cigarrillos, electrodomésticos y equipos de sonido, que llegaban desde Panamá y Venezuela por las rutas poco vigiladas del Urabá y el Chocó. Era el mayor contrabandista del país en su momento, y les ofreció a los dos primos algo que nadie les había dado antes: estructura, escala y acceso. Bajo el alero del Padrino aprendieron logística, aprendieron a moverse por Colombia sin dejar rastro, y aprendieron lo más importante de todo, que el mercado de mercancía ilegal tenía la misma lógica que cualquier otro mercado, con oferta, demanda, rutas y márgenes de ganancia. Cuando el Padrino les propuso dar el salto hacia algo más lucrativo, comprar pasta de coca en Perú y Ecuador para procesarla en Colombia, los dos dijeron que sí. Fue en ese periodo, alrededor de 1976, cuando la policía los interceptó por primera vez con cocaína. Transportaban casi 20 kilogramos camuflados en la llanta de un camión cerca de Itagüí, a pocos kilómetros de Medellín. Los detuvieron, los enviaron a un centro penitenciario en Pasto, en el departamento de Nariño. 3 meses después, ambos salieron libres. Los registros de la época apuntan a que el juez que llevaba el caso recibió una suma que resolvió el problema sin mayor trámite. Ese arresto y esa salida les enseñó algo que guardarían para siempre.
La justicia colombiana de los años 70 tenía precio, y ese precio era asequible si uno empezaba a manejar el volumen correcto de cocaína. Pero antes de llegar al negocio en grande, hubo otro episodio que marcó el debut de los primos en la escala más alta del crimen. Uno de sus primeros trabajos de peso fue el secuestro del señor Diego Echavarría Misas, uno de los industriales más poderosos de Medellín, propietario de la textilera Coltejer. Echavarría Misas fue retenido y posteriormente asesinado. El secuestro le reportó a Escobar 2 millones de pesos, según investigaciones posteriores, pero también le costó la vida a un familiar durante el operativo del Cuerpo de Seguridad que intentó el rescate. Diego Echavarría Misas fue una de las primeras víctimas con nombre propio de lo que después se llamaría el Cartel de Medellín. Su muerte rara vez aparece en los relatos que construyeron la leyenda de los dos primos. Pocas veces se le menciona, pero él estaba ahí, al principio, antes de que hubiera cartel, antes de que hubiera rutas internacionales, antes de que hubiera nada, salvo 2 jóvenes de Envigado dispuestos a cruzar cualquier línea. El paso del contrabando al narcotráfico de cocaína a gran escala no ocurrió de golpe. Fue una transición que tardó casi una década, desde los primeros embarques de pasta de coca a principios de los años 70, hasta la construcción de una infraestructura multinacional a comienzos de los años 80. Y en ese proceso, Gustavo y Pablo se repartieron los roles con una claridad que pocas organizaciones criminales han tenido jamás. Pablo era el que negociaba con los matones, el que reclutaba sicarios en las comunas del nororiente de Medellín, el que ponía el cuerpo cuando había que enfrentar a alguien. Gustavo, en cambio, era el que pensaba hacia adelante, el que diseñaba, el que calculaba. Mientras Pablo Sangre ponía el plomo, Gustavo Dinero ponía el orden. Esos apodos circulaban desde los primeros años del cartel dentro de sus propias estructuras, según recoge el investigador Duncan, y las oficinas del cartel operaban bajo una lógica simple. Cuando alguien llegaba buscando una respuesta, lo primero que preguntaban los hombres del cartel era si venían a hablar con Pablo o con Gustavo, plomo o plata, violencia o negocios. Gustavo Gaviria fue puesto a cargo de las finanzas y la logística del cartel desde su fundación, según testimonios de exmiembros recogidos por investigadores a lo largo de los años. Fue Gustavo quien diseñó el sistema para esconder cocaína en exportaciones legítimas colombianas. Flores, cemento, tubos de cloruro de polivinilo, encomiendas postales, multiplicando las rutas hacia los Estados Unidos cuando la demanda de cocaína en ese país comenzó a dispararse a principios de los años 80, con una velocidad que ningún planificador de política pública supo anticipar. Los cálculos más conservadores de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos estiman que el cartel de Medellín llegó a controlar el 80% del tráfico de cocaína hacia ese país en el pico de sus operaciones. Eso no se construye solo con intimidación, eso se construye con ingeniería logística. Y esa ingeniería logística tenía un arquitecto. En paralelo, mientras Pablo se iba metiendo en política y llegó a ser elegido representante suplente a la Cámara en 1982 por el Movimiento Renovación Liberal del representante Jairo Ortega, Gustavo se quedó administrando la parte comercial. Douglas Fara, periodista e investigador especialista en crimen organizado latinoamericano, lo describió sin ambigüedad. Escobar pasó mucho tiempo en su campaña electoral y esencialmente dejó a Gaviria para que se hiciera cargo de la parte comercial del negocio. Gaviria parecía cómodo con eso. Nunca quiso ser el que aparece en la foto. Hay una anécdota que circula entre quienes estudiaron el cartel desde adentro y que ilustra mejor que cualquier cifra la diferencia entre los dos primos. Cuando Pablo quería resolver un problema, el primer instinto era el revólver. Cuando Gustavo quería resolver un problema, el primer instinto era una hoja de cálculo, metafóricamente hablando. Y más de una vez, según exintegrantes del cartel, fue Gustavo quien frenó decisiones de Pablo que habrían traído consecuencias catastróficas en el corto plazo. El agente Javier Peña de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, quien operó en Colombia entre 1988 y 1993, describía a Gustavo como la voz de la razón dentro del cartel.
la persona que llevaba a Pablo a medir las consecuencias antes de disparar. Esa descripción explica algo que los analistas del cartel han notado repetidamente. Los errores más graves de Pablo Escobar como estratega ocurrieron después de agosto de 1990, después de que Gustavo ya no estaba. La inteligencia de Gustavo también tenía una dimensión más concreta y medible, su fortuna personal. Quienes lo conocieron dentro del cartel y cuyos testimonios fueron recogidos por distintos investigadores a lo largo de los años, sostienen que Gustavo era, en el momento de su muerte, más rico que Pablo Escobar. No necesariamente en efectivo. El dinero de Escobar era famoso por perderse enterrado en caletas que con los años terminaban siendo devoradas por hongos y ratas. Gustavo diversificaba: obras de arte, propiedades en Medellín, cuentas en bancos suizos, diamantes, aviones propios, helicópteros. La mitad de la hacienda Nápoles, 100 hectáreas en el municipio de Puerto Triunfo en el Magdalena Medio, era suya. El apodo El León no era casual. En el mundo de los animales, el león no caza todo el tiempo. Espera, calcula y actúa cuando tiene certeza. Gustavo Gaviria tenía esa clase de paciencia, y en un cartel construido sobre la impulsividad de Pablo Escobar, esa paciencia valía más que 1000 sicarios. Las cifras del cartel en su punto máximo de operaciones, a mediados de los años 80, son de las que producen vértigo. Las estimaciones de las autoridades colombianas y estadounidenses calculan que el cartel de Medellín movía entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales en cocaína durante ese periodo. Una parte de ese dinero se gastaba en sicarios, en sobornos y en armamento. Otra parte se enterraba literalmente en el campo antioqueño, en las famosas caletas que con los años se convirtieron en leyenda, algunas encontradas décadas después por campesinos que tropezaron con bidones de plástico llenos de billetes podridos. Pero otra parte, la más importante desde el punto de vista de la supervivencia del cartel, pasaba por las manos de Gustavo Gaviria. Él era el que lavaba, el que conseguía testaferros, el que distribuía las inversiones para que el dinero sucio emergiera convertido en fincas, en constructoras y en negocios legítimos de fachada. Gustavo sabía que la cocaína era un negocio perecedero, que tarde o temprano el Estado iba a reaccionar con más fuerza, que la presión de los Estados Unidos sobre Colombia iba a aumentar, y por eso construyó un sistema de activos diversificados, diseñado para sobrevivir aunque el negocio de la droga se interrumpiera. Hay un detalle que ilustra esa mentalidad con precisión. Pablo Escobar dejó enterrado tanto dinero que parte de él nunca se encontró. Sus propios hijos lo han admitido públicamente en entrevistas recientes. Gustavo, en cambio, invirtió en activos físicos y cuentas internacionales que al momento de su muerte no habían sido completamente rastreados ni por las autoridades colombianas, ni por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Lo que hacía a Gustavo tan peligroso y al mismo tiempo tan valioso como fuente de información era exactamente eso. Él sabía dónde estaba todo. Sabía los nombres de los testaferros, sabía los números de las cuentas, sabía las rutas que en 1990 seguían estando activas. Por eso la Agencia Antidrogas quería capturarlo vivo. Por eso, quizás, la policía colombiana prefirió que no llegara vivo a ningún interrogatorio formal. Quizás. Eso es lo que todavía no se ha resuelto. En un mundo donde la traición era la forma más común de morir, Pablo Escobar confiaba en un puñado de personas. En su esposa María Victoria Henao, en su hermano Roberto El Osito, en unos pocos lugartenientes que habían demostrado lealtad con sangre y en Gustavo. Pero la confianza con Gustavo era diferente. No era lealtad comprada, ni lealtad impuesta por el miedo, los dos mecanismos que Escobar usaba con casi todos los demás. Era sangre, historia compartida y una interdependencia construida desde la adolescencia en Envigado. Pablo no podía hacer lo que hacía sin Gustavo, y Gustavo no habría llegado a donde llegó sin Pablo. Era una sociedad en el sentido más literal. Cada uno tenía algo que el otro necesitaba. Pablo necesitaba la cabeza fría de Gustavo para compensar su propio temperamento. Hay testimonios de exintegrantes del cartel recogidos por múltiples investigadores
que dan cuenta de discusiones fuertes entre los dos primos. Gustavo intentando frenar decisiones que consideraba suicidas, Pablo insistiendo en responder con violencia inmediata. La guerra contra el Estado colombiano, que desde 1984 se intensificó hasta volverse una carnicería sin nombre, era en parte el resultado de que Pablo muchas veces no escuchó a Gustavo. Y Gustavo necesitaba a Pablo, porque Pablo era el que ponía el cuerpo, el que generaba el miedo, el que hacía que los rivales pensaran dos veces antes de moverse. Sin ese escudo de terror, la arquitectura financiera de Gustavo habría sido vulnerable desde el primer día. Juntos formaban lo que los expertos en crimen organizado describen como una díada casi perfecta. Un brazo violento y un cerebro financiero con el mismo nivel de confianza mutua. Eso es exactamente lo que los hace tan difíciles de desmantelar. Y es también la razón por la que cuando uno cae, el otro queda irremediablemente expuesto. El detonante oficial de la guerra abierta entre el cartel y el Estado colombiano fue el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984 en Bogotá. Lara Bonilla había sido el primero en denunciar públicamente, en el Congreso de la República, los vínculos de Pablo Escobar con el narcotráfico, forzándolo a renunciar a su curul. La respuesta del cartel fue un sicario en motocicleta, en la calle 127 con autopista norte, 2 disparos, y un país que se despertó entendiendo que la guerra había comenzado de verdad. Desde ese momento, el cartel convirtió a Colombia en un campo de batalla sin frentes definidos. Las víctimas se acumularon con una velocidad que todavía hoy resulta difícil de procesar. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Vaquero Borda, asesinado en 1986. El coronel Jaime Ramírez Gómez, director de la Policía Antinarcóticos, caído ese mismo año. El director del periódico El Espectador, Guillermo Cano Izaza, baleado en diciembre de 1986, frente a las propias instalaciones del diario en Bogotá. El Procurador General de la Nación Carlos Mauro Hoyos, secuestrado y asesinado en enero de 1988. El gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, muerto en un carro bomba en julio de 1989. La jueza de orden público María Elena Díaz, asesinada el 28 de julio de ese mismo año. El candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, acribillado en Soacha el 18 de agosto de 1989, frente a miles de simpatizantes que habían ido a escucharlo. El avión de Avianca vuelo HK-1803, hecho estallar en pleno vuelo el 27 de noviembre de 1989, 107 muertos. La sede del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá, dinamitada el 6 de diciembre de 1989 con un carro bomba de 500 kilogramos, 63 muertos y más de 600 heridos. Cada uno de esos crímenes tenía un componente operativo que pasó en algún momento por la estructura que coordinaba Gustavo Gaviria. El cartel no enviaba sicarios con la plata del mercado. La maquinaria de terror de Escobar tenía nómina, tenía logística y tenía financiación. Y esa financiación la gestionaba Gustavo. Eso hace que el peso de los muertos no recaiga solo sobre los que apretaron el gatillo. Recae también sobre quien pagó a los gatilleros. Y Gustavo Gaviria pagó a muchos. Los nombres de sus víctimas directas raramente aparecen en los titulares que hablan de él. Este es el espacio para que estén. El asesinato de Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, terminó de romper cualquier margen de negociación que pudiera quedar entre el gobierno y el cartel. El presidente Virgilio Barco decretó el estado de sitio, reactivó la extradición por vía administrativa y ordenó la creación de una unidad especial con un objetivo específico: desmantelar el cartel de Medellín. El bloque de búsqueda nació como una fuerza de inteligencia y operaciones combinadas bajo comando de la Policía Nacional. Integraba informantes, interceptaciones telefónicas, análisis de movimientos financieros y capacidad de acción táctica inmediata. No era solo un grupo de choque, era una estructura diseñada para encontrar a personas que habían convertido la invisibilidad en un sistema de vida. Fue ese mismo año, en diciembre de 1989,
cuando el bloque de búsqueda dio su primer golpe mayúsculo, la caída de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. El 15 de diciembre de 1989, en Coveñas, Sucre, un informante infiltrado desde el cartel de Cali, Jorge Enrique Velázquez, el navegante, había dado la ubicación exacta. La operación, parte del plan denominado Operación Apocalipsis, involucró helicópteros y un escuadrón que persiguió a Gacha y a su hijo Freddy Gonzalo hasta un complejo de cabañas entre Coveñas y Tolú, donde ambos murieron. La muerte de Rodríguez Gacha removió los cimientos de la estructura del cartel. Hasta ese momento, el mexicano era formalmente el segundo al mando. Con él fuera, esa posición recayó sobre Gustavo Gaviria, y eso lo convirtió en el objetivo más buscado de Colombia. 8 meses después, el bloque de búsqueda daría en el blanco. Gustavo Gaviria no era fácil de encontrar. Había construido durante años un sistema de protección que combinaba compartimentación rigurosa, cambios de residencia permanentes, comunicaciones mínimas y un círculo interno de absoluta confianza. A diferencia de Pablo Escobar, que en sus peores momentos de persecución se movía con escoltas numerosos y vehículos blindados, Gustavo privilegiaba el anonimato sobre la visibilidad. Nunca tuvo el perfil público de su primo, nunca lo buscó, y eso lo hacía mucho más difícil de rastrear. El bloque de búsqueda llegó a Gustavo por una ruta que todavía tiene detalles oscuros. Oficialmente, según el informe de la Policía Nacional publicado en El Tiempo el 12 de agosto de 1990, la localización de Gaviria en la casa de Laureles surgió de llamadas anónimas recibidas en la central de la Policía Metropolitana de Medellín. Información de inteligencia que indicaba que el narco se encontraba en esa zona del suroccidente de la ciudad. Hay versiones que agregan un detalle operativo relevante. La muerte el día anterior del teniente Juan Fernández Arango, oficial de la Fuerza Élite baleado por sicarios en Copacabana, el 10 de agosto, un día antes del operativo, activó una cadena de inteligencia urgente. En el seguimiento inmediato de ese crimen, fueron capturados 2 hombres y una mujer que, bajo interrogatorio, habrían entregado información sobre el paradero de Gustavo Gaviria. Eso encajaría con la rapidez del operativo. En menos de 24 horas de ocurrida la muerte del teniente, el bloque de búsqueda ya tenía una dirección en Laureles. Lo que también se sabe, y que resulta difícil de explicar con lógica ordinaria, es que Gustavo estaba en esa casa sin ninguna escolta. Las personas que lo acompañaban eran 2 mujeres, una de ellas identificada en los informes periodísticos de la época como Alexandra Tapias, señalada como su compañera sentimental, y la otra como empleada del servicio doméstico, y una niña, sin personal de seguridad, sin hombres armados a su alrededor, solo él, con un fusil M14 y una subametralladora mini Uzi, portando una cédula de identidad falsa a nombre de Jesús María Riveros García. El día en que encontraron su escondite era domingo, 11 de agosto de 1990, mediodía en Medellín. La ciudad llevaba meses bajo una tensión permanente. Los atentados del cartel habían disminuido ligeramente tras la muerte de Rodríguez Gacha, pero no se habían detenido. La fuerza élite de la Policía Nacional venía de una noche de movimiento. El teniente Fernández Arango había muerto en Copacabana la noche anterior, y las detenciones que siguieron habían producido información que en la tarde del domingo ya estaba en manos del comando operativo. La casa en el barrio Laureles formaba parte de un sector residencial de clase media alta del suroccidente de Medellín, donde las fachadas discretas no llamaban la atención. La vivienda tenía muros reforzados, cristales antibalas y un sistema de cámaras en el perímetro. No era ostentosa. Estaba diseñada para pasar desapercibida al tiempo que ofrecía protección. Pero esa tarde, la protección no fue suficiente. El bloque de búsqueda llegó sobre las 4 de la tarde, según confirmó el general Octavio Vargas Silva en declaraciones desde Bogotá. El escuadrón del cuerpo élite, entrenado específicamente para operativos contra el narcoterrorismo, rodeó la propiedad y trató de penetrar por la puerta principal. La resistencia fue inmediata. Desde adentro se abrió fuego. La policía dinamitó la puerta.
El enfrentamiento duró 20 minutos. Al cabo de esos 20 minutos, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero estaba muerto. 2 mujeres y una niña fueron retenidas. Se incautaron varias armas. El cuerpo fue identificado por familiares y confirmado oficialmente por las autoridades. La documentación era falsa, pero los investigadores no tuvieron dudas. Era él. Los 20 minutos del enfrentamiento en Laureles son la zona de mayor opacidad en toda esta historia. La versión oficial es que Gustavo Gaviria opuso resistencia armada desde el interior de la vivienda, que el cuerpo élite respondió al fuego y que en el cruce de disparos resultó muerto. Eso es lo que dijo el general Vargas Silva. Eso es lo que publicó El Tiempo el 12 de agosto. Eso es lo que quedó en el registro oficial colombiano. Pero hay detalles del operativo que no terminan de encajar. El primero. Gustavo Gaviria era, según todos los que lo conocieron, un hombre calculador que no buscaba enfrentamientos directos. Alguien que había sobrevivido más de 15 años de criminalidad gracias a su cabeza fría, no a sus habilidades con las armas. Se le describe consistentemente como menos diestro con las armas que su primo, como alguien que delegaba la violencia en lugar de ejercerla personalmente. La imagen de Gustavo Gaviria eligiendo morir en un tiroteo frontal contra un escuadrón de élite entrenado, cuando tenía en sus manos la opción de rendirse, no termina de cuadrar con el perfil que todos construyen de él. El segundo. Estaba sin escoltas. En un momento de máxima presión sobre el cartel, con el bloque de búsqueda en operación permanente, y él siendo el objetivo número 1 de Colombia, Gustavo Gaviria se encontraba en esa casa sin un solo hombre armado a su lado. Eso no es un descuido menor. Eso requiere una explicación que nadie ha dado satisfactoriamente. El tercero. Según análisis posteriores que circulan entre investigadores del tema, cuando Gustavo escuchó dinamitar la puerta, creyó que los que entraban eran hombres del cartel de Cali, no de la policía. Eso cambiaría completamente la lectura de su respuesta armada. No era un narco que elegía morir antes de ser capturado. Era un hombre que creyó que venían a matarlo sus enemigos y respondió como pudo, sin tiempo para pensar, sin información correcta sobre quién estaba al otro lado de la puerta. Si eso es cierto, la pregunta cambia de forma radicalmente. Deja de ser por qué opuso resistencia y se convierte en quién lo dejó creer que podía estar seguro en esa casa. La versión oficial fue limpia, breve y sin fisuras. El general Octavio Vargas Silva, jefe operativo de la Policía Nacional, confirmó desde Bogotá, en la tarde del 11 de agosto de 1990, que el narcotraficante Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, segundo hombre del cartel de Medellín, había sido localizado y muerto por efectivos de la policía en una casa de Medellín luego de un enfrentamiento a balazos, sin más detalles sobre cómo llegaron hasta él, sin explicación sobre qué pasó exactamente adentro de la casa, sin nombre del informante. La única orden de captura que existía contra Gustavo Gaviria al momento de su muerte había sido expedida por el Juzgado 10º Superior de Medellín, por el delito de homicidio. No había una red de órdenes judiciales acumuladas que lo pusiera a la misma altura de riesgo procesal que a Pablo Escobar. Lo que había era una recompensa, dentro del programa gubernamental de búsqueda para quien entregara información sobre su paradero. Pablo Escobar recibió la noticia en algún punto de su red de escondites en Antioquia. No quedó un testimonio directo de ese momento. Ningún miembro del cartel que estuviera presente lo ha descrito con precisión. Pero lo que circuló después dentro de las propias estructuras del cartel y en los relatos de exintegrantes que hablaron con investigadores a lo largo de los años es que Pablo no creyó la versión de la policía ni un segundo. Mark Bowden, en Killing, Pablo recoge la creencia que Escobar mantuvo hasta su propia muerte. Gustavo fue capturado con vida, torturado para obtener información y ejecutado. La expresión muerto en un tiroteo era, en palabras del propio Bowden, un eufemismo que Pablo nunca aceptó. ¿Por qué esa convicción tan absoluta? Bowden no lo dice explícitamente, pero hay elementos que permiten reconstruir la lógica de Escobar. Primero, él conocía a su primo mejor que nadie. Sabía que Gustavo no elegiría morir en un enfrentamiento directo si tenía alternativa. El perfil de Gustavo era el de alguien que negociaba, que calculaba, que buscaba salidas,
no el de alguien que se inmola en un tiroteo sin salida. Segundo, sabía que Gustavo manejaba información de un valor incalculable: rutas, contactos, laboratorios y cuentas. Si la policía lo capturó vivo, aunque fuera por minutos, tenía todos los incentivos del mundo para extraerle esa información antes de que saliera un comunicado oficial. Tercero, la velocidad con la que localizaron la casa en Laureles, después de la muerte del teniente Fernández Arango, sugería para Escobar que alguien adentro había hablado. Y eso lo llevaba inevitablemente a la pregunta más oscura de todas: ¿quién pudo haberlo entregado? Aquí es donde la historia deja de ser solo historia y se convierte en misterio abierto. Hay tres hipótesis que los investigadores y los exintegrantes del cartel han manejado desde 1990. Ninguna ha sido probada de forma definitiva. La primera hipótesis señala hacia un informante externo motivado por la recompensa. El gobierno colombiano había establecido una suma significativa para quien entregara información que llevara a la captura de Gustavo Gaviria. Según análisis del operativo construidos a partir de documentación policial, un hombre de confianza cercano a Gustavo lo habría entregado a las autoridades precisamente para cobrar esa recompensa. Si eso fue así, era alguien que lo conocía de cerca, alguien que sabía dónde estaba esa casa en Laureles, alguien que compartía su círculo de confianza. La segunda hipótesis apunta hacia el cartel de Cali. El año 1990 era un momento de tensión creciente entre Medellín y Cali, dos organizaciones que en principio habían operado en paralelo, pero que para entonces comenzaban a verse como rivales directos. El cartel de Cali tenía capacidad de inteligencia propia y había demostrado disposición a entregar enemigos a las autoridades cuando convenía. El caso de Rodríguez Gacha y el papel del navegante, infiltrado desde el cartel de Cali, es el precedente exacto. Algunos exmiembros del cartel de Medellín señalaron con el dedo hacia Cali en los meses siguientes a la muerte de Gustavo. La tercera hipótesis, la que más circuló dentro del propio cartel, aunque nunca se pudo verificar, involucra a los hermanos Ochoa. Según algunos rumores documentados por fuentes cercanas al cartel, Gustavo sostenía una relación sentimental con Marina Ochoa, hermana menor de los Ochoa Vázquez, y existía la sospecha de que en el marco de las negociaciones que los Ochoa estaban explorando con el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, negociaciones que terminarían con la rendición de Fabio Ochoa el 18 de diciembre de 1990 y de sus hermanos en los meses siguientes, alguien en ese entorno habría entregado la ubicación de Gustavo como parte de un arreglo implícito. Los Ochoa siempre negaron cualquier participación. La versión nunca se verificó, pero Pablo Escobar, según testimonios de exmiembros del cartel, nunca los volvió a ver igual. La desconfianza se instaló y no se fue. Hay un consenso entre todos los que estudiaron el cartel de Medellín desde adentro y desde afuera. La muerte de Gustavo Gaviria fue el golpe más duro que recibió Pablo Escobar en toda su vida criminal. No el más violento, el más profundo. Los lugartenientes que sobrevivieron al cartel y que hablaron con investigadores a lo largo de los años lo describen de maneras similares. No hubo llanto público de Pablo, nunca lo hubo por nada. Pero hubo algo peor: furia sin dirección, una rabia que no tenía un objetivo claro porque el enemigo era todos y nadie al mismo tiempo. Hay una versión que circuló entre los exintegrantes del cartel, recogida por investigadores que prefirieron no publicarla con sus nombres, que dice que Pablo Escobar recibió la noticia de la muerte de Gustavo en silencio durante varios minutos. Luego empezó a hacer preguntas, muchas preguntas, no sobre cómo había muerto, sino sobre quién lo había entregado. La muerte de Gustavo rompió algo más que una alianza. Rompió el único freno que Pablo Escobar tenía incorporado en su propia estructura de toma de decisiones. A partir del 11 de agosto de 1990, no había nadie con la autoridad moral y la confianza suficiente para decirle a Pablo que estaba equivocado. Nadie que lo frenara antes de que el impulso se convirtiera en orden. El cartel perdió a su arquitecto el día que perdió a Gustavo. Siguió funcionando por inercia durante 3 años más, pero nunca volvió a ser la organización que había sido. El entierro de Gustavo de Jesús Gaviria Rivero
se realizó en el cementerio Jardines Montesacro, en Itagüí, al sur de Medellín. El operativo de seguridad que rodeó el funeral fue uno de los más densos que se recuerda para ese tipo de evento en Medellín en 1990. La policía sabía que Pablo Escobar podía aparecer. Sabía que los principales lugartenientes del cartel podrían intentar estar presentes. El cementerio fue rodeado. Las vías de acceso fueron controladas. Las identificaciones se revisaban a la entrada. Pablo Escobar no apareció. Era demasiado arriesgado. El hombre más buscado de Colombia no podía despedirse de su primo en un espacio abierto rodeado de policías. Eso lo supo. Y eso fue, según algunos que estuvieron cerca, una humillación más que la muerte de Gustavo le impuso. No poder enterrar a su primo, no poder estar ahí. Gustavo Gaviria fue sepultado en el mausoleo familiar de los Gaviria en Montesacro. Con los años, ese cementerio se convertiría en una especie de patio de los recuerdos del cartel. A 15 metros de la tumba de Gustavo, reposaría desde diciembre de 1993 el cuerpo de Pablo Escobar Gaviria. Junto a Gustavo, estarían también su hermano, José Luis Gaviria Rivero, un hombre sin vínculos documentados con el cartel que fue asesinado por la Policía Nacional el 2 de febrero de 1993, en circunstancias que nunca fueron explicadas satisfactoriamente. Y su hijo Gustavo Gaviria Restrepo, el Gustavito, que heredó la administración de los bienes de su padre y fue asesinado el mismo día que Pablo Escobar, el 2 de diciembre de 1993, padre e hijo, primo y primo, en el mismo cementerio, separados por 15 metros de tierra y 3 años de historia. La desorganización del cartel tras la muerte de Gustavo no fue inmediata, fue gradual y fue exactamente el tipo de deterioro que ocurre cuando una organización pierde a la persona que la hacía funcionar de verdad. Los meses que siguieron mostraron cómo el cartel intentó compensar su ausencia y cómo fue incapaz de hacerlo completamente. En el frente financiero, la gestión pasó a manos de Francisco Mario Galeano y Fernando Galeano Berrio, dos hombres con capacidad operativa, pero sin el nivel de visión sistémica que tenía Gustavo. Algo similar ocurrió con los hermanos Gerardo y William Moncada. Ninguno de ellos tenía lo que Gustavo tenía, el conocimiento total del sistema. Ellos sabían partes, Gustavo sabía el todo. En el frente operativo, Pablo comenzó a tomar decisiones más impulsivas. La guerra contra el Estado continuó, pero con menos inteligencia estratégica detrás. Los errores se multiplicaron, las filtraciones aumentaron, el cerco del bloque de búsqueda se fue apretando. El propio Luis Fernando Gaviria, alias Abraham o César, otro primo de Escobar, fue designado para coordinar acciones militares después de la muerte de Gustavo. Abraham duró apenas 2 meses. Fue abatido el 23 de octubre de 1990 en Guarne, Antioquia, en el operativo conocido como Operación Apocalipsis 3. El cartel estaba perdiendo a sus figuras clave a un ritmo que antes habría sido impensable, y los hermanos Ochoa, que habían sido socios estratégicos del cartel desde su fundación, empezaron a negociar su rendición. El cartel, en su forma original, estaba dejando de existir. Esta es la pregunta que une todo lo anterior. ¿Por qué la muerte de Gustavo selló el destino de Escobar? La respuesta más simple es también la más precisa. Porque Gustavo Gaviria era el sistema nervioso del cartel. Sin él, el cuerpo siguió funcionando por un tiempo, pero ya no podía procesar la realidad con la misma velocidad ni la misma eficacia. Pero hay algo más específico. Con Gustavo vivo, Pablo Escobar tenía a alguien que lo frenaba cuando los impulsos superaban al cálculo. Alguien que le decía cuando una decisión era demasiado costosa. Alguien que administraba la relación con los aliados, los Ochoa, los Galeano y los Moncada, con la paciencia suficiente para mantener coaliciones que eran necesarias para la supervivencia del cartel. Sin Gustavo, Pablo se quedó solo con su propia cabeza. Y la cabeza de Pablo Escobar, sin contrapeso, tomó decisiones que aceleraron su caída. El robo y el asesinato de los hermanos Galeano y los hermanos Moncada dentro de la catedral en julio de 1992, donde Escobar ejecutó a sus propios socios dentro de la cárcel,
donde estaba supuestamente recluido, habría sido impensable si Gustavo hubiera estado vivo. Fue esa decisión la que creó los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, el grupo que desde 1993 comenzó a desmantelar el cartel desde adentro, con un nivel de efectividad que el bloque de búsqueda solo no habría alcanzado en el mismo tiempo. Mark Bowden lo expresa sin rodeos en Killing Pablo. La muerte de Gustavo fue también el inicio del fin de Pablo Escobar. El día que enterraron a Gustavo Gaviria en Jardines Montesacro, también empezaron a enterrar al cartel de Medellín. 35 años después, hay 4 preguntas que la historia oficial de Colombia todavía no ha respondido con evidencia verificable. 1. ¿Gustavo Gaviria murió en el cruce de disparos que describe la Policía Nacional o fue ejecutado después de ser capturado con vida? La versión oficial dice lo primero. Pablo Escobar creyó hasta el final lo segundo. Mark Bowden documentó esa creencia. Nadie ha aportado evidencia forense que resuelva la contradicción. 2. ¿Por qué estaba sin escoltas ese día? Un hombre que en ese momento era el segundo objetivo más buscado de Colombia, en un periodo de cacería intensiva y con el bloque de búsqueda en plena operación, sin un solo hombre armado a su alrededor. ¿Fue un error de seguridad? ¿Fue confianza mal puesta? ¿O alguien se aseguró deliberadamente de que estuviera solo? 3. ¿Quién dio la información exacta sobre su ubicación? La policía dice llamadas anónimas. Los investigadores apuntan a personas capturadas horas antes. Los exintegrantes del cartel señalan hacia adentro. Ninguna de esas versiones tiene nombre propio respaldado con evidencia sólida. 4. Si fue interrogado antes de morir, ¿qué información entregó? Porque si la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos tenía razón en que Gustavo sabía todo sobre las rutas, los laboratorios y los contactos en Europa y en los Estados Unidos, y si esa información fue extraída bajo presión, eso explicaría parte de la efectividad del bloque de búsqueda en los meses siguientes. Pero nadie lo ha dicho públicamente. El Estado colombiano nunca abrió esa puerta. La muerte de Gustavo Gaviria es un agujero negro en la historia del narcotráfico colombiano. Hay historias que la historia oficial no termina de contar. Esta es una de ellas. Y la razón por la que todavía importa no es la nostalgia ni la fascinación por el crimen. Es que entender lo que ocurrió en Colombia entre los años 80 y 90 del siglo pasado es la única manera de entender por qué ciertas estructuras, ciertas rutas y ciertas lógicas del narco siguen existiendo hoy. Gustavo Gaviria murió en Laureles, pero lo que construyó no murió con él. Gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Saber que hay personas dispuestas a sentarse durante casi una hora a escuchar historia contada con rigor y sin adornos. Si este vídeo te pareció valioso, te pido que le des a me gusta, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, y que dejes tu opinión en los comentarios. Cuéntanos desde qué país estás viendo esto. ¿Qué piensas sobre la muerte de Gustavo? ¿Sobre quién crees que pudo haberlo entregado? ¿O sobre qué historia quieres que contemos la próxima vez? Leemos todos los comentarios. El canal lo construimos entre todos. Hasta la próxima.